¿Y cómo Ay, van yo con...? maestra, a mí me tocaba lo de la densidad, ¿no? Sí, Y bueno, Paulina. yo encontré de que la densidad pues, nos condiciona, ¿no? A las características del procesado de las fibras y pues, las aplicaciones posteriores, ¿no? Ajá. Pero de lo del polipropileno, bueno, yo encontré que, o sea, si una fibra tiene una baja densidad, quiere decir que va a flotar, ¿no? Porque Muy la bien. densidad es menor que la del agua, porque la del agua es 1. Y que Ujú, aparte va a tener un mejor confort porque va a pesar menos. Y por eso yo creo ujú, que es que se utiliza para las prendas como más como para nadar o cosas así. ujú. Muy bien, Paulina. Eso era lo que quería que encontraras, que era una fibra ligera y que para qué nos servía ese dato de la densidad. Ya vimos para qué nos sirve, ¿no? Para ver si es una tela ligera, digo una fibra ligera y ver cómo, con qué la puedo mezclar. O saber sus características. Desde que diseño el producto, bueno, necesito una fibra ligera, quiero un material no tejido, va a ser para el interior de una chamarra, por ejemplo. Pues quiero que sea ligero y quiero que sea abrigador, quiero que sea económico y bueno, y ahí voy viendo las características, lo que quiero, ¿sí? Entonces, una de las características muy importantes Sí, de las fibras es la densidad. Y eso lo vimos el semestre pasado. Entonces, más que nada, ¿saben qué? Estoy tratando de que veamos la utilidad de esas características, en dónde la voy a aplicar. Nada más me lo dieron para torturarme. No, sí lo vamos a utilizar. ¿Sí? Muy bien, Paulina. Romero, Romero de la Peña, Carla gracias. Paulina. Ok, muy bien con sus tareas. Entonces, por favor, leemos, Kevin. No me acuerdo en dónde nos quedamos, pero debió haber sido por aquí en el polipropileno, ¿verdad? A ver, déjale confirmo. Ah, nos quedamos en... Nos quedamos en el reacción viscosa. Ujú, sí, pero el cierto. polipropileno nos lo saltamos, ¿no, Kevin? Para que investigaras la tarea. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya chequé. Sí, navegué mis cosas. ¿Mm? ¿Y tienes algo de polipropileno en tus notas, Kevin? Ese lo Ah, vimos ya. ayer. Nos quedamos hasta polietileno. Ok. A ver, esto no lo vimos. A ver, Kevin, ayúdame a leer esto, por favor. Esto no lo vimos porque era la tarea de Kevin. Ah, ya, es que estaba probando mi computadora. Este, polipropileno isotáctico. Las moléculas de PP se componen de una cadena principal de átomos de carbono enlazados entre sí, de la cual cuelgan grupos metilo CH3 a uno u otro lado de la cadena. Cuando todos los grupos metilo están del mismo lado, se habla del polipropileno isotáctico. La distribución regular de los grupos metilo le otorga una alta cristalinidad entre 70 y 85%. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso, Kevin? Sí, Ok. Ahí los grupos metilos son los que están alineados. ¿Sí? ¿Te acuerdas que seguro en las definiciones que encontraste había isotáctico, simbiotáctico y sí, atáctico? ajá, sí, había esos tres y los vi. Pero es que estaba buscando el isotáctico, pero sí, Ok. Y este dijimos que es el más estable porque tiene los grupos metilo del mismo lado de la sí. cadena molecular. Eso nos da estabilidad y nos da alta cristalinidad. ¿Te acuerdas de qué es la cristalinidad, Kevin? Ah, recuerdo muy bien la cristalinidad. ¿Cómo estaban las Ah, moléculas? ¿En qué forma estaban las moléculas en un polímero sí, cristalino? cierto. Era cuando se hacían sólidas, ¿no? Están O sea, alineadas y están más largas y tienes una estructura así más uniforme, por eso tienes propiedades dinamométricas más altas, o sea, resistencia mayor. Y sí, cuando tenías regiones amorfas, ¿te acuerdas de eso? regiones amorfas. A ver, déjame ver.
Era, bueno, se dividían en dos partes, ¿no? Las regiones Era, famosas. Las no recuerdo cuáles cristalinas eran. y las de unas cadenas dobles, creo, ¿no? No, tenías cuando tenemos regiones amorfas, son Ajá. cadenas moleculares pequeñas y dispersas, desalineadas. No están regulares como en las zonas cristalinas. En las zonas cristalinas hagan de cuenta que trazan una línea inclinada, esa es una cadena molecular y así van las otras, abajito y arriba de esa, bien alineadas. Estaban en ¿Sí? desorden, sí, ya me acordé. Cuando son cristalinas, cuando Ajá. tenemos zonas amorfas, van en desorden, una hacia arriba, otra hacia abajo, no van juntas, van dispersas. ¿Sí? Sí, sí. Ok, esa es la diferencia y a eso se debe que tenemos características dinamométricas, todas las características las tenemos las Maestra, uniformes. Mande. entonces si en las cristalinas está diciendo que es uniforme y tiene mayor resistencia, ¿la amorfa no es tan resistente? Es menos resistente. Ujú. Tiene menor resistencia porque es, ¿ustedes se imaginan cómo van las fibras en un hilo cardado? Acuérdense, nosotros producimos en hilatura hilos cardados e hilos peinados. En un hilo peinado las fibras van, acuérdense que eliminamos las fibras cortas para empezar. Ya que eliminamos las fibras cortas, tenemos bien alineadas las fibras que son más largas. Ya que están bien alineadas, tienen cohesión interfibra. Eso es que tienen contacto, vamos, interfibra. Tienen contacto en la longitud. Por eso quiero fibras largas para que haya mayor contacto. Y eso se le llama contacto interfibra. Entonces, una vez que están todas las fibras alineadas y juntitas, las voy a torcer. Y eso hace que tengamos un hilo muy resistente. ¿Qué pasa en un hilo cardado? Tengo fibras más cortitas, entonces hay menor contacto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Hay menor contacto interfibra porque es menos superficie. Hagan de cuenta que en el hilo peinado todas las fibras son de 25 milímetros. Y en un hilo cardado tengo fibras de 1.2 centímetros, o sea, de 12 milímetros, 15 milímetros, 8 milímetros, no son uniformes. Entonces el contacto no puede estar muy estable. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me siguen con ese ejemplo? Sí, Ok, entonces así pasa. Eso que acabo de explicar pasa en las cadenas moleculares. Lo acabo de explicar en un hilo cardado y en un peinado. ¿Sí? El hilo peinado, como tiene las fibras más largas y cabe más torsiones, digamos de así, en esa longitud, es más resistente. Yo no puedo hacer lo mismo, ponerle las mismas torsiones a un hilo que tiene diferentes longitudes, ¿sí? Y que además son muy cortas, porque podré ponerle hasta donde el hilo mide 8 milímetros, pero después se va a salir una puntita. ¿Sí me estoy explicando? Y no voy a poderle poner unas torsiones uniformes. Si al otro le puse 20 torsiones por pulgada, a este no voy a poder decir que tengo 20 torsiones por pulgada, porque mi hilo no tiene una pulgada continua. ¿Sí? Mis fibras. ¿Me estoy explicando? sí, Ok, entonces, Sí, maestra. cuando eso lo llevo a filamento, en el filamento pasa que tengo una cadena molecular larga, uniforme. Hagan de cuenta 20 centímetros que escribo, que pongo una línea y abajo pongo líneas que van rectas a esa. Ese es un hilo de esa es una zona cristalina. Pero ahora me voy a una zona amorfa. Su nombre lo dice, no tiene forma. Los hilos están las fibras o cadenas moleculares están hacia un lado y hacia otro. Y son cortitas, una un poquito más larga, otra más larga, pero no están juntitas, alineadas, ordenadas. ¿Me explico? sí. Bueno, ok. Seguimos leyendo, por favor, Nadia. El polipropileno, PP es polipropileno.
Así Nadia es. Guerrero, por favor. Ahí voy. Fibra sintética altamente hidrófoba, lo que le limita en la versatilidad del proceso de teñido, ya que una vez hecha por fibra no puede ser teñida. Su principal desventaja es su baja solidez a la luz. En exposiciones largas pierde la resistencia a la tracción. Por su bajo nivel de densidad menor a 1 gramo por centímetro cúbico, flota en el agua. Ok. A ver, Nadia, ya nos dijeron, ya nos ayudaron tus compañeros, los que investigaron la densidad, para qué me sirve y lo de la estructura molecular del polipropileno isotáctico, cómo está la cadena molecular de eso. Después hemos visto características, como esto que dice que es altamente hidrófoba, o sea, no absorbe agua, es lo que me quiere decir. Es muy difícil. Por eso el polipropileno se tiñe en masa. En masa es que se tiñe antes. Aquí nos está diciendo, antes de que se haga la fibra. Cuando está en masa, cuando está el polímero en masa, todavía no se extruye. Después ya no se puede porque es un polipropileno, digo, porque es un material hidrófobo. No absorbe agua y cuesta mucho trabajo teñirlo. ¿Sí? Estas son sus Sí, principales características. Xcaret, seguimos leyendo, por favor. Sí, debido a que el polipropileno se degrada rápidamente por la luz ultravioleta, se aplican estabilizadores que permiten varios años de exposición al aire libre antes de que las propiedades de la fibra se deterioren. Higroscopicidad de 0.05 a 0.06%, densidad específica de 0.90 a 0.91 gramos por centímetro cúbico, resiliencia buena, resistencia a la abrasión excelente, resistencia a los microorganismos buena, solidez a la luz mala. Ok. ¿Qué dijimos que era la resiliencia, Xcaret? A ver, alguien que se acuerde de la resiliencia. Ujú. Ok. Es una fuerza de compresión. Ándele, la capacidad de recuperarse. Muy bien. Muy bien, Mariana. La capacidad de recuperarse después de haber sido sometidos a una fuerza de presión o de compresión. Es decir, los hemos deformado. Muy buen ejemplo, Nadia. El colchón igual se somete a una presión y se deforma. Entonces, esa capacidad de recuperarse, de regresar a su estado normal, es lo que se llama resiliencia. Y acuérdense que últimamente en algunos cursos de superación personal, eso lo usan como recuperación mm, pues para las personas. Ya no se utiliza nada más para las fibras, se utiliza para las personas. Se dice que el recuperarse, bueno, es que tiene buena resiliencia. Muy bien. Entonces, una vez, esto lo vimos el semestre pasado, seguro que lo tienen ahí en sus notas, pero es muy importante, por eso quise que lo volviéramos a revisar, que lo recordáramos. Ujú. Bueno, no me acuerdo si vimos el poliéster. Kevin, ¿vimos el poliéster? Creo que sí, nada más lo vimos muy poco el poliéster. Sí, creo que sí lo vimos. Yo ya no estoy sí, sí lo segura. vimos. Sí lo Dijo que vimos. era económico en una prenda industrial y automotriz.
Ok, entonces sí lo vimos, sí, es una fibra muy económica y se utiliza para alfombras, tapicería automotriz, agujetas, muy bien. Creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? O sí Esa vimos igual la también las vimos. Es poliamidas. igual, ya lo Nos vimos. quedamos en el polietileno. Ya Ajá, lo yo también vimos me quedé ahorita en el el polietileno. polietileno. Ah, ¿aquí sería? Ah, ok, En digo, la vimos tablita Ajá. del vimos poli. el polipropileno. Ok, vamos a retomar desde aquí. Por favor, Nadia, Gabriela. Ok, muy bien. ¿Seguimos tú misma, Nadia? Ok. Esto les decía que es para recordar lo que ya revisamos el semestre pasado. Bueno, hasta ahí algún comentario. Como podemos ver, tiene un punto de fusión más bajo, entonces eso dificulta su uso en otros productos industriales, pero en uno tejido para la salud o para protección o para elaborar sobres o para elaborar bolsas de fibra, bueno, pues no me afecta a 110 grados, no voy a lavar mi bolsa a 110 grados o el pañal, no le voy a poner temperatura, ¿verdad? Algo muy importante de estas fibras es que son muy resistentes a los microorganismos. O sea, no hay formación de microorganismos porque es un polímero sintético. ¿En qué material sí habría formación de microorganismos, Mariana Hernández? No sabría contestarle, profe. En En los naturales, algodón, ujú, en el algodón, en la lana. Si los dejamos ahí remojándose en agua, cuando nos demos cuenta, el algodón ya va a tener bacterias, ¿sí? Porque hay formación de microorganismos con la humedad, con la sacarosa que tiene, con la composición de la celulosa, podemos generar ahí microorganismos. Bueno. Por favor, seguimos leyendo. Axel Sarabia. Creo que sí. Rayón viscosa. Rayón viscosa o se ve fibra artificial compuesta de cadenas poliméricas de celulosa altamente absorbente a la humedad. No se funde y al quemarse deja un olor a papel quemado. Se distingue de las fibras naturales vegetales porque se aprecian chispas cuando está ardiendo. Muy bien. El rayón viscosa, ya sé que no han ido al laboratorio, pero su sección transversal es como una nubecita, así como chinita, hagan de cuenta una nubecita. Esa es la sección transversal. También puede haber redondo, pero el más común es en forma de nube. Podemos seguir leyendo, Axel, las características. Claro que sí. Higroscopicidad de 11,0 a 14,0%. Inflamabilidad. Arde y chispea. Resistencia a los microorganismos. No le atacan. Resistencia a la luz. Regular. Resiliencia mala. Ok, ¿qué es la higroscopicidad, Axel? Y ya no lo recuerdo, profesora. A ver, alguien que se acuerde. Mariana García. Yo, maestra, ¿es algo de la higiene? ¿Quién eres tú? López Escobar. ¿Es algo de la higiene? No. Ajá, en la Creo que es yo, cuando yo, absorbe humedad, maestra, ¿no? No, maestra, es Ah, con Que ver con la absorción de la humedad, ¿no? la capacidad de absorción de la humedad. Así es la capacidad Ah, de absorción de la humedad de un material.
Ujú. Absorber humedad del medio ambiente. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Yo, Villalobos. Adiós. Ah, yo también lo dije. Lo dijimos varios. También lo No, Bueno, como dijeron todos al mismo tiempo, pues ya no supe quién fue. Fue Villalobos. ¿Qué es la resiliencia? Ireli. Ireli, por favor, ¿qué es resiliencia? Yo le digo, ¿Quién soy? ¿Quién es yo? Jessica Jessica, ¿qué? Hernández Colmenares. Jessica Paula. Sí, A ver, es lo que Jessica. acaba de mencionar una compañera anteriormente, que era algo así de que cuando le aplicas una fuerza, tiene la capacidad de regresar a su forma original. Ok, una fuerza de compresión. ¿Se acuerdan que lo acabamos de decir? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Jessica Paola. Bueno, hemos revisado las principales características de las principales fibras. Hemos dicho que todas las fibras se pueden utilizar. Principalmente se utilizan polipropileno, viscosa y ¿cuál otra? Poliéster, polietileno, son las más comunes. Se dice las fibras olefínicas, que es el polietileno y el polipropileno. ¿Sí? Más el poliéster, más la viscosa. Por favor, seguimos leyendo. Hugo Alejandro. Sí, maestra. Combinación de polímeros. Algunos tejidos se componen de varios polímeros. La fusión de un polímero funciona como aglutinante. También puede ser un tipo fibra por separado intercalado con fibras de punto de fusión más alto, o bien combinarse polímeros de dos fibras en un solo tipo de fibra. En este último caso, la llamada fibra bicomponente tiene un componente de fusión más bajo. Este actúa como una cubierta sobre un núcleo de fusión más alto. Las fibras bicomponentes se generan por extrusión de dos polímeros adyacentes, de poliéster, polietileno y nylon 6. Se utilizan como elementos bicomponentes, mejor punto de fusión. ¿Mejor? Digo, menor punto de fusión. Ok. Entonces, aparte de las fibras principales que hemos comentado, primero hemos dicho que se utilizan de todas, se pueden utilizar todas. Principalmente tenemos las que acabamos de revisar brevemente. Aparte podemos crear fibras específicamente para este mercado, ¿sí? Y las creamos para utilizarlas como aglutinante, como elemento de unión. Y también podemos hacer la fibra, bueno, como dice en el último párrafo, como queramos diseñarla. Sí, vamos a extruir dos polímeros, uno va a ser, ahí el objetivo es que sean de diferente punto de fusión, desde luego. Una parte en el centro y una parte en la periferia. La parte exterior debe llevar un menor punto de fusión. Por ejemplo, si hacemos una de poliéster y una de nylon 6,6 en el contorno, ¿estaría bien eso? ¿Qué temperatura de fusión necesitaríamos ahí, Giovanni? 110. A ver, en el centro tengo poliéster y en el contorno tengo nylon 6,6. ¿Qué temperaturas tendríamos ahí? Cuando digo qué temperaturas me refiero al punto de fusión de las fibras, perdón, no hice correcta la pregunta. ¿Qué temperatura necesito para fundir la fibra del contorno de mi fibra bicomponente, que es un nylon 6,6? ¿De 250 grados? ¿Y el poliéster a qué temperatura funde? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¿No? ¿Ande? Entre 180 y 230. No, el poliéster funde a 250. Entonces eso no sería una buena fibra bicomponente. ¿Están de acuerdo?
porque tengo las dos fibras al mismo punto de fusión. Necesito que el contorno de mi fibra bicomponente tenga menor punto de fusión. Entonces puedo poner como centro el poliéster y el polietileno que funde a 110 como contorno. O el nylon 6. ¿A qué temperatura funde el nylon 6, Mariana Hernández? Como al 110. ¿El nylon 6? No. A ver, ya me voy a aprender otro nombre. Madeleine, ¿a qué temperatura funde el nylon 6? El nylon 6 funde ¿Menos a 40? No, A el nylon 6. No, 213 a 215, Sí, 225. correcto. ¿Sí? Ujú, correcto. Sí, entonces ese sí lo puedo combinar con un poliéster. El objetivo de estas fibras es que unan la estructura fibrosa del no tejido y para eso debo tener diferente punto de fusión para fundirla, que funde a menor temperatura y haya un amarre, ¿sí? Por fibras, un aglutinante se llama esto, mediante diferencias de temperatura entre la fibra bicomponente. ¿Está claro eso que dije? Sí, maestra. A ver, como conclusión de esta diapositiva, López Escobar, Jessica, ayúdame a leer el párrafo del medio. En este último caso, la llama fibra bicomponente tiene un componente de fusión más bajo. Este actúa como una cubierta sobre un núcleo de fusión más alto. Ok, ¿está claro eso? Dice la llamada fibra bicomponente. Ujú, tiene un Bueno, componente maestra. de fusión más bajo. Mande. Tengo una duda. Dijo que para combinar dos, componentes, el de la orilla tendría que fundirse. ¿Cómo dijo eso? ¿Tendría que tener mayor temperatura el de afuera? Menor temperatura. Ah, ya. Fundirse a menor temperatura. Ajá. Fundirse a Gracias. menor temperatura, lo que es la cubierta. ¿Sí? Sí, El que gracias. tiene más temperatura es el del centro. Por eso nos dicen aquí en este parrafito del centro, a ver, otra vez lo leo, dice, en este último caso, la llamada fibra bicomponente tiene un componente de fusión más bajo. Este componente de fusión más bajo actúa como una cubierta sobre un núcleo de fusión más alto. Entonces, el núcleo o el centro tiene una temperatura mayor que la parte exterior. ¿Sí? Ese es el que va a fundir primero. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Listo. Bueno, esta vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Ok, hasta ahí, a ver qué tengo en el chat. Ok. Hasta ahí hemos visto las principales fibras. Hemos visto, pues, la introducción. Supongo que ya hicieron su tarea. Luego vamos a platicar de la línea del tiempo, ¿no? De cómo se dio históricamente esto de los no tejidos. Sí, ahora vamos a ver procesos de obtención de los no tejidos. Sí, ya empezamos a platicar un poquito cuando decimos que hay algunas fibras bicomponentes. Pero bueno, lo vamos a ver con más calma, no se asusten. Solo era para que ubicáramos eso de las fibras bicomponentes. Bueno, seguimos. Ay, creo que a le puse un color morado, se ve raro. Pero bueno, es lo mismo, fundamentos de los tejidos. Oigan, se me va a acabar en 2 minutos
el tiempo. Me vuelvo a unir y trabajamos un ratito más con este tema, ¿sí? Sí. Profe, Sí, maestra. Quiero decir, me salgo antes de empezar para volverles a mandar correo. Permítanme tantito. Los veo enseguida. Gracias. Maestra. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver procesos de producción de los no tejidos. Ya tuvimos una introducción, creo yo, que bueno, no estuvo muy amplia, pero sí nos dio bastante información de lo que es un material no tejido, empezando por la definición. Hicimos varios análisis de por qué se produce mucho más material no tejido comparado con tejido de punto o con tejido de calada. Ya analizamos los elementos que lleva, ya vimos las principales fibras y bueno, ahora vamos a empezar con los procesos de producción de los no tejidos. En algunos libros, si ustedes han leído algo por ahí, dice la manta, la guata, la estructura, todo eso se refiere a la fibra de no tejidos. Pues sí es una estructura fibrosa, pero a veces dice la manta, por eso lo quise manejar aquí, porque si lo ven en otro lado, ¿qué es eso? ¿Cuál manta? La guata, la estructura, todo eso se refiere a la acumulación de fibras. Entonces la manta o estructura fibrosa aún no consolidada se forma por una o más capas de velos de fibras o filamentos obtenidos por tres procesos principales, que es vía seca, vía húmeda y vía fundida. ¿Podemos seguir leyendo, Rubí? Sí, maestra. Proceso de fabricación vía seca. En el proceso de vía seca podemos incluir los no tejidos producidos a través de cardado. En el procedimiento mecánico de cardado, las fibras son dispuestas en forma paralela por cilindros recubiertos de dientes peinadores que forman mantas anisotrópicas, pudiendo estas mantas ser cruzadas en capas. Ok. ¿Ya nos dijeron por ahí que era mantas, características isotrópicas o no nos dijeron? Creo que eso lo leímos por ahí en una de las presentaciones de las diapositivas. Sí, también me dejó que lo investigara yo. ¿A quién? A Giovanni. ¿Y qué es eso, Giovanni? Sí. Isotrópicas, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo encontré un material es isotrópico cuando sus propiedades mecánicas y térmicas se mantienen iguales, sin importar la dirección o sentido en el que se encuentre. Perfecto. Y estas, Muy bien. bueno, sí, hasta ahí. Perdón, ya no escuchamos lo último, Giovanni. Estas propiedades no solo se aplican a los textiles, sino que también tienen un amplio campo en los distintos tipos de materia. Perfecto. Espérame, Giovanni. Giovanni, ¿dónde estás? Lores Domínguez. Ok, muy bien, Giovanni. Eso está muy, bueno, ya ahora sabemos que las características isotrópicas son características iguales o similares sin interesar el acomodo de las fibras en este caso, ¿verdad, Giovanni? Sí. ¿Y qué son? Aquí en este caso nos hablan de mantas anisotrópicas. ¿Qué es eso? También eso lo tengo. Dice que Ah, anisotrópicas son aquellas que presentan un comportamiento mecánico más complejo. Además nos sirve para describir la materia empleada en los textiles. Es lo contrario de las isotrópicas. ok. ¿Y qué es lo contrario? ¿Cómo Es lo que estas no se, describiríamos brevemente? ¿cómo se dice? Estas no se mantienen iguales, van variando dependiendo de la posición o sentido que tengan. Muy bien. Van variando dependiendo de la posición. Eso es lo que es mantas anisotrópicas. No tienen características uniformes, ni siquiera similares. Van variando como bien lo describió Giovanni. Muy bien, Giovanni. Entonces,
esta es la característica que tienen. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién estaba leyendo? ¿Rubí? Sí, maestra. ¿Seguimos leyendo, Rubí? Materia prima para cardado. Para este proceso se puede aplicar cualquier fibra. Generalmente para el mercado de no tejidos aplican fibras hechas por el hombre, por su adecuación a la generalidad de productos y sectores, así como por su costo. Se utilizan principalmente polipropileno, poliéster y viscosa. Por su baja densidad, el PP se aplica con éxito en el mercado de los geotextiles, mientras que la viscosa aplica en el mercado de productos médicos y para la higiene. ¿Qué es eso del Pepe, Rubí? ¿No es el polipropileno? Ok, sí. Es que se me olvidó en ese momento. Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué son las bandas anisotrópicas, Rubí? Son las que presentan el comportamiento mecánico complejo. Y sí, ¿y qué más? Aparte del comportamiento mecánico, sus características. Sus características térmicas, ¿no? Que varían y no se mantienen. Pero no son térmicas, son sus características. Ok, muy bien. Sí, entonces anoten esos términos, pueden servirles, pueden serles de mucha utilidad en los exámenes o en cualquier lugar, ¿sí? ¿Qué es isotrópico? ¿Qué es anisotrópico? ¿Qué es polipropileno isotáctico? Que nos explicó Kevin y reforzamos con una diapositiva que teníamos de ese tema. ¿Sí? ¿Seguimos? Elizabeth Cisneros. Problemas comunes de las fibras en el proceso de cardado. Toxicidad estática, baja cohesión interfibra, bajo alargamiento de las fibras. Lo anterior conduce a la rotura del material, pues fibras de algodón y lana que se han cardado desde que existe la máquina de cardado. Ok. Entonces, aquí tenemos otra vez ese término de cohesión interfibra. ¿Qué dijimos que era la cohesión interfibra, Elizabeth? ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos cohesión interfibra. Ay, no me acuerdo, profesora. A ver, alguien que se acuerde. Ángeles, Maestra, mande. la cohesión es cuando se juntan los hilos, ¿no? O algo así me acuerdo. Las fibras, el contacto que hay ahí, Hugo. Eres Hugo, ¿verdad? Sí. Exactamente, esa es la cohesión interfibra, el contacto. Las fibras las alineamos para que haya contacto entre ellas. Eso se llama cohesión interfibra, ¿sí? O contacto. Esa cohesión interfibra me va a ayudar a darle pues fuerza a mi material. Si es un hilo, bueno, pues lo va a ayudar mucho. Y poníamos el ejemplo de los hilos peinados, que me interesa que haya mayor longitud de la fibra para que haya mayor contacto, ¿sí? Entonces, estos son los problemas que pueden presentarse en el cardado. Baja cohesión o bajo contacto, digamos, ¿no? Cohesión interfibra igual a contacto. ¿Sí? Muy bien, Hugo. Gracias. Seguimos. ¿Quién no ha leído? A ver, Ireli. Leemos, por favor, Ireli. Sí. El poliéster ha evolucionado para mejorar las características y presentar mejores en el proceso de cardado, ya que para contar con procesabilidad adecuada y generar material de calidad a la salida de la carda, es decir, cohesión de la napa, uniformidad en el peso de la misma, sin roturas del material, se requiere monitorear los siguientes parámetros de las fibras. Ok. Muy bien, esto supongo yo que lo vieron ya también en su materia de hilados, ¿no? ¿Esto les resulta familiar? ¿Han visto algo de esto? Gabriel.
Sí, maestra. El diámetro se mide por milímetros. No es ¿En cierto, es micras? la longitud es Ujú, por milímetros. El diámetro es por las micras. Las ujú. propiedades mecánicas, ay, no me acuerdo muy bien. Los rizos por unidad de longitud es dependiendo de la fibra, ¿no? Ujú. Y el acabado de la fibra, no sé si sea eso de los engomados o esas cosas, la verdad, ahí sí no sé. Algún aditivo que pueda traer la fibra para que camine, digo, sí, para que se procese mejor, algún siliconizado, algo que me ayude, a eso se refiere, cuando es fibra. Las propiedades mecánicas son las propiedades dinamométricas. Si digo propiedades dinamométricas, ¿qué entendemos, Gabriel? Ay, no sé, maestra. A ver, alguien que entienda eso. Bueno, esas podrían ser como la elasticidad, la fragilidad y eso de la fibra. ¿Cuál fragilidad? Podría ser la resistencia, el alargamiento. Sí. Ujú. Ángeles, a eso se refiere. Cuando decimos propiedades mecánicas hablamos de resistencias. Aunque, bueno, no sé por qué son así, se llaman mecánicas, pero son propiedades mecánicas que están compuestas por el alargamiento o elongación y por la resistencia. Hay resistencia a la tracción y hay resistencia al rasgado cuando tenemos el textil, o sea, el hilo, bueno, básicamente la tela. Cuando tenemos fibras, estoy hablando de alargamiento y de, incluso de compresión pudiera ser, cuando estoy hablando de una fibra con elastano, ¿sí? Una fibra de elastano, o sea, una fibra elástica que pueda recuperarse. En ese caso se hablaría de compresión, siendo propiedades mecánicas, alargamiento y resistencia. ¿Sí? ¿Ya está más claro, Gabriel? Sí, maestra. Ok, una pregunta, Gabriel. ¿Habíamos visto características del cardado en el semestre pasado? ¿O en el No, antepasado? Ya no estoy segura cuándo lo pudieron haber visto. creo que Pero sí, ya no habían oído lo de lo que es una carga. Sí. Ok, sí, ya debieron haberlo visto. Estamos recordando. Bueno, seguimos leyendo. Giovanni, por favor. Sí. En la producción de fibras hechas por el hombre, se aplica el rizo por unidad de longitud para aumentar la cohesión interfibra y la recuperación elástica. El rizo puede decaer durante el cardado y debido a las fuerzas que se aplican y a la temperatura. Muy bien. Muy bien. Seguimos ahora. A ver, espérenme. Juan Carlos. Sí, profesora. El acabado de las fibras modifica la fricción fibra-fibra, así como la fricción fibra-metal durante el cardado. El contenido de humedad es muy importante para el control de la electricidad estática durante el cardado, así como también tiene influencia en las propiedades mecánicas de las fibras higroscópicas. Ujú. Esto lo vemos, por ejemplo, en el algodón. El contenido de humedad tiene efectos muy importantes en las propiedades mecánicas, o sea, en la resistencia del algodón. ¿Sí? Si el algodón está muy seco, ¿qué pasa? ¿Saben cómo se comporta? Tiene menos resistencia. Pero si está con la humedad que absorbe esta fibra, que por cierto, ¿cuánto es? Nadia, ¿cuánto nos acordamos cuánto es el valor de humedad que soporta, que absorbe el algodón? Acuérdense que es la más famosa de las fibras, el algodón. Y la más bonita. Ay, no, la seda también es bonita. ¿Alguien se acuerda de la ¿El cantidad de...? 8%? El 8%. Sí, eso también se le llama regain, porque se acuerdan que es el contenido legal de humedad que pueden tener las fibras. Entonces el algodón es 8%. Y es muy importante que esté acondicionado, decimos, en un laboratorio hasta que absorba la cantidad de humedad del medio ambiente que puede absorber.
Una vez que absorbe su 8%, lo puedo evaluar. Antes no, porque voy a tener resultados erróneos. ¿Sí? Voy a tener mucha afectación en sus propiedades mecánicas, básicamente, que es el alargamiento y la resistencia en la fibra. Bueno, muy bien. Seguimos leyendo. Xcaret, por favor. Sí, los acabados de las fibras contienen agentes antiestáticos especialmente importantes cuando se cardan las hidrofóbicas como polipropileno. Ok, sí. Entonces, las fibras que no absorben se les tiene que dar algún agente antiestático para que se pueda trabajar. De lo contrario, se van a quedar enrolladas en los rodillos, no van a tener la fluidez que necesitamos para el proceso, ¿sí? Y las que no son hidrófobas, bueno, pues esas fibras higroscópicas, con que tengamos las condiciones para que ellas absorban del medio ambiente la humedad que necesitan. Así van a poder fluir bien. A ver, vamos a leer esta diapositiva. Por favor, Mariana Hernández. Apertura de fibras. Tradicionalmente se dice que buena apertura es la mitad del cardado y este viejo dicho sigue siendo cierto. Cuanto más trabajo se tenga que hacer con las materias primas de la carda para descomponer los mechones en fibras individuales y convertirlos en una red homogénea, más probabilidades hay de que se rompan las fibras, que se formen NEPs y bandas de mala calidad. Ok. ¿Ya sabemos lo que son los NEPs? Son bolitas que Ok, se le hacen a son los amarres hilos. de hilos, ¿no? Amarres de fibras que van creciendo. Primero son 2 fibritas, luego se va haciendo una marañita más grande y se van amarrando, ¿sí? Y se adhieren al cuerpo del hilo. Entonces, al quitarlos vamos a romper fibra. Y otra vez quedan fibritas saliendo que se van a volver a amarrar y a seguir formando bolitas, como dijiste, ¿quién habló? ¿Nadia? Renata. Renata. Sí, como dijo Renata, se van a ir amarrando y formando unas bolitas que si las dejamos siguen creciendo. Si las quitamos vamos a seguir generando los NEPs, ¿sí? Entonces es un problema de calidad en el proceso de cardado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, maestra. No, maestra. Ok, entonces aquí le vamos a dejar. Nos vemos mañana. Ah, no nos toca mañana, ¿verdad? Ah, sí. No, mañana. Hasta la otra semana. Ah, nos El toca lunes. hasta la otra. Ya ven, yo ya les quería dar mañana. ¿Qué me pasa? Bueno, nos vemos la próxima semana. Les encargo su trabajo hoy. Un solo trabajo por equipo. Si alguien me lo manda 2 veces, le pongo tache, ¿eh? Porque luego me ponen a revisar y resulta que ya lo había revisado. Entonces, por favor, un solo trabajo por equipo y nos vemos la próxima clase para comentar sus trabajos. Gracias, maestra. Gracias a todos.